Devs, hicimos devs. Devs, eso. Vale, bien. ¿Empezamos con el tema de hoy o qué? Que es cortito, ¿eh? Es cortito porque es que además estoy petado. Pero cortito. ¿Alguien tiene alguna duda del directo de ayer? Sobre la diferencia entre filosofía y poética. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Vale. Pues hoy vamos a ver un poco qué es eso del sofisma estético. Todo sofisma al fin y al cabo es estético. Hay sofisma que no es estético, ¿eh? Puede haberlo. Puede haberlo. Filosóficamente sí. Pero sofisma estético en cuanto a sesgo, todo sofisma va a ser estético siempre. Entonces vamos a intentar explicar este concepto. Hay discos duros de 24 teras. Que lo que necesitamos es digit. Pero... ¿me estáis tomando el pelo, cabrones? Filosofía bien y poética mal. Sí, más o menos. Bueno, mal no. Solo que no hay que confundir una cosa con la otra. Cuando se hace poética se hace poética y cuando se hace filosofía se hace filosofía. Y la diferencia fundamental entre filosofía y poética es que la filosofía tiene pretensión de completitud, ¿vale? Y de coherencia con el análisis de la realidad. Y eso puede ser realismo, puede ser materialismo, puede ser lo que sea. Eso ya otro día. Veremos la diferencia entre realismo y materialismo, que es difícil. Es muy difícil. La otra opción es montarte un servidor. Sí, pero vamos a ver, montarme un servidor. Vamos a ver, SweetBeats, pero si me monto un servidor, el servidor es un ordenador. Es decir, si me monto el servidor, el almacenamiento sigue siendo un disco duro mío. Entonces eso no soluciona el tema de que hay que tener las cosas en digital, pero en digital en la nube. No en digital en un disco duro. Venga. Me estáis liando. Voy a poner la pizarra de Brodsky, que si no... ¿dónde está? Ah, aquí. Vale. Pizarra. Y quito esto. Este es el diagrama que hicimos ayer. ¿Vale? Que... uf, qué mal me estoy encontrando. Pizarra es bien, sí, la pizarra siempre es bien. Si no valen sinónimos, si no hay que usar ese término exacto con todas sus acepciones, debe ser filo. Creo que a esa frase le faltan comas, Angarot. O sea, creo entiendo lo que quise decir, ¿eh? Incluso. Pero, hola Elliot, llegas tarde, Elliot. ¿Qué horas son estas? Pero creo que le faltan comas. Vale, vamos a ver. Por ejemplo, vimos que definir filosofía diciendo filosofía es filos y sofos. No, la filosofía es el procedimiento, la disciplina de clasificación de las ideas. Eso es la filosofía. No es filos y sofos. La filosofía no es el amor al pensar, porque eso en todo caso, primero, el amor al pensar no existe. Eso es mentira. Es una chorrada poética, porque no se puede tener amor al pensar. Se tiene amor a objetos físicos, que son apegos, o a personas, ¿vale? No se puede tener amor a ideas. Se puede tener filias, o se puede tener procesos recurrentes, o se puede tener, pero no se puede tener amor a pensar. Eso no es una tontería. Entonces, la filosofía no puede ser filos y sofos. Porque sobre todo porque la filosofía no es filos y sofos. La filosofía es una disciplina. Ya estamos con los mi definitorios. Pues sí, porque al fin y al cabo la filosofía es definición. ¿Por qué? Porque las definiciones son clasificaciones y la filosofía es la clasificación de las ideas. Filos y sofos. No, no es filos y sofos. Ni es filos ni es sofos, ¿vale? Bueno, a ver, es sofos. ¿En qué sentido la filosofía es sofos? Pues en que tiene que ver con el pensamiento. ¿En qué parte del pensamiento? Con las ideas. Con las ideas, ¿vale? Claro, la filosofía no se puede ocupar de las ideas implícitas. No se puede ocupar de los procesos cognitivos inconscientes. A eso, ¿vale? Se tiene que dedicar la psicología.
Y para eso la psicología tiene que hacer filosofía, pero también tiene que, tiene que hacer una filosofía, pero tiene que ser filosofía de la mente. Entonces, ¿cómo solucionamos el proceso recursivo por el que las ciencias cognitivas que intentan hacer filosofía de la mente o teoría de la mente, intentan desarrollar una teoría de la mente, tienen que hacer una filosofía para la teoría de la mente si la teoría de la mente es necesaria para la filosofía de la psicología? ¿Cómo solucionamos ese bucle? Bueno, pues es muy complicado. Vale, pues ese bucle, ¿vale? Perdón, por las muletillas, sobre todo a los nuevos. Ese bucle lo cerramos en el realismo cognitivo. ¿Y qué es el realismo cognitivo? Decimos, la cognición es una parte de la realidad. Y como esa parte de la realidad tiene unos procesos. Y sabemos que son unos procesos porque la mente tiene un sustrato físico-material. Y el sustrato físico-material es un sustrato entrópico. Es decir, es un sustrato en el que hay cosas intercambiando energía. Y la conciencia es el resultado de eso. Independientemente de la teoría de la conciencia, que no es lo mismo que la teoría de la mente, independientemente de la teoría de la conciencia que tengamos, que hay diferentes teorías de la conciencia, como ya hemos explicado en otros directos aquí, independientemente de eso, y sin intentar solucionar el hard problem de la conciencia, que es ¿qué es la conciencia? ¿Qué es? Pues el soft problem no lo solucionamos, pero sí lo tratamos. ¿Y cómo tratamos el soft problem de la conciencia? Primero, ¿qué es el soft problem de la conciencia? Es decir, la conciencia de dónde está, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Qué queremos decir cuando decimos consciencia? Bueno, pues con el ¿qué queremos decir cuando decimos consciencia? Nosotros decimos mente. Teoría de la mente. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es la parte más explícita de la mente. Entonces, la filosofía... Tenemos aquí un grafiquito interesante. Para los que no estuvisteis en este directo, bueno, pues esto es un esquema escrito con mi letra. Lo siento mucho, ¿vale? Es lo que hay. Y con cierta analogía ontofilogénica, si queréis, tenemos que hay tres tipos de representaciones fundamentales que ahora mismo estamos identificando con los tipos de memoria, que son representaciones procedimentales, episódicas y semánticas. Vale, y hay tres componentes de esas representaciones. Y esos componentes son afectivos, imaginarios y gramaticales. Entonces, en esta matriz podemos tener combinaciones de cualquiera de estos 6 elementos, ¿vale? En diferentes grados de explicitud. ¿De qué se ocupa la filosofía? De las representaciones que tienen suficiente explicitud como para ser sujeto, si queréis, de ambiguación. ¿Qué es ambiguación? Vale, calma. Las representaciones mentales suficientemente explícitas como para poder ser objeto de ambiguación. Eso es el objeto de la filosofía. No de la filosofía de la mente, de la filosofía. La filosofía se ocupa de ideas explícitas. No se puede ocupar de ideas implícitas. No puede. Porque la filosofía necesita que sea una idea, que por lo tanto sea manejable mentalmente. Y si algo es manejable mentalmente es explícito. Explícito quiere decir que es susceptible de ser aprehendido en procesos de la misma psique. Por ejemplo, yo puedo tener una idea de madre. Y puedo tener un sentimiento de madre que es muy parecido, por ejemplo, a la nostalgia, o a la intimidad, o a la alegría. Y también puedo tener una imagen de madre. Entonces, la imagen de madre, la gramática de madre y los afectos de madre me componen la representación de madre. Bueno, pues la representación de madre existe cuando yo soy un bebé. Y cuando tengo 10 años existe la representación de madre. Y cuando tengo 20 años también existe la representación de madre. Pero que hayamos tenido casi desde siempre representaciones de madre, desde que esa representación surge en la cabeza con suficiente entidad para ser llamada representación. Esto es un problema que no vamos a resolver hoy, pero se puede resolver, por lo menos se puede abordar.
llega un momento en el que nosotros somos conscientes de esa idea, ¿vale? Y nos damos cuenta de que tenemos idea de madre. Una idea de madre. ¿Y eso qué es? Significa que todo lo que nos evoca no éticamente la madre, ¿vale? Todo lo que no éticamente, la noesis que aparece en nuestra cabeza, lo que aparece en nuestra cabeza, lo que aparece en nuestro interior, lo que es, lo que existe en nuestro interior, psíquicamente, ¿vale? Evocado por el término madre, eso es la idea de madre. Y es una idea siempre y cuando seamos conscientes de que eso ocurre. Y que podemos, por ejemplo, trabajar con la idea de madre en el momento en el que sabemos cuál es la diferencia entre madre y no madre. Y cosas que no son madre. ¿Bien? Pues eso es una idea. Una idea es algo lo suficientemente explícito como para que podamos trabajar con ello. Llamamos a este trabajar con ideas, o este operar con ideas, llamamos ambiguación. Por un motivo, pero podéis decir trabajar mentalmente con ideas. Pensar, si queréis. Podéis decir pensar. Ambiguación es una de las formas más simples de modificación de las ideas. Pero bueno, ya otro día también. ¿Hasta aquí qué? ¿Me odiáis? ¿O va la cosa bien? ¿Filosofamos o existimos? Bueno, en realidad eso sería, ¿no? Eso sería una aproximación idealista. La existencia es el pensar. Pero eso es incorrecto. Lo que diríamos es: pienso, me doy cuenta de que pienso, me doy cuenta de que existo. Ya está. Pienso, me doy cuenta de que pienso, me doy cuenta de que existo. Y en ese proceso, ¿qué hemos hecho? Hemos elaborado la idea de existencia. ¿Por qué? Pues ha surgido de repente que hemos dado como un salto fuera del sistema en el que nuestra existencia, en la que entre otras cosas consiste nuestra existencia, que consiste entre otras cosas en pensar, de repente hemos dicho, estoy pensando, ¿no? Estábamos pensando. Y mientras estábamos pensando, hemos pensado que pensábamos, hemos salido fuera y nos hemos pensado desde fuera. Eso es una ambiguación. Y ese pensarnos desde fuera, hemos dicho, anda, estoy pensando. Fíjate cómo pienso en pensar. Estamos metapensando, ¿vale? Estamos meta-representando. Hemos dicho, anda, esta sensación de estar pensando en lo que estoy pensando, si me es un poquito a posteriori, es como me estoy como apercibiendo mentalmente de quién soy. Es como si me estuviera viendo desde fuera. De hecho, si hacéis eso mucho, terminaréis despersonalizando, que sería desligar el yo de la idea del yo. Y entonces de repente os pasaréis a ver desde fuera y despersonalizaréis y todo os pareciera como una película y falso. Desconectaréis de las emociones. Fuck. He tenido una epifanía. Se me va a olvidar, no quiero que se me olvide. Joder, se me va a olvidar. Se me está olvidando. Se me va a olvidar. Un momento, no os vayáis. Vale, todo bien.
Espero que eso que he apuntado me sirva para después acordarme. Vale, a ver. ¿Qué estaba diciendo? Mándate un audio de voz a tu WhatsApp. No, sí. El problema es explicarlo bien, como para que la próxima vez se me... ¿Qué tiempos aquellos en los que no olvidaba nada? Ya, bueno, no lo sé. A mí eso no me ha pasado nunca. Yo me he olvidado de todo toda la vida. Vale. ¿De qué estábamos hablando, por favor? ¿De qué estábamos hablando? Rápido. Que no quiero perder el hilo. ¿Ya está la CIA otra vez en YouTube? Vale, eso. Entonces, en ese apercibirnos, ¿no? De que estamos pensando, decimos, mira cómo pienso que pienso, mira cómo pienso que pienso. Pues si hacemos eso, terminaremos despersonalizando. Bastante hardcore. Entonces, llamamos existencia, ¿no? El pienso luego existo, lo que estamos haciendo es crear una idea de existencia que proviene de la sensación de pensar. Y por lo tanto, la idea de existencia es una idea de existir como ser que piensa. Es decir, la existencia, entre otras cosas, ¿vale? En un sentido mental, implica pensar. Bien, entonces pues, es una idea de existencia. ¿Esa idea de existencia contiene la existencia? Evidentemente no. ¿Contiene las mejores ideas de existencia? Tampoco. Y eso es importante. No, una idea no tiene que contener todo la esencia, que no tiene sentido, pero una idea no tiene que contener todas las dimensiones materiales, porque no puede. Las ideas todos son simplificaciones de la realidad, porque las ideas son el resultado de procesos enactivos por los que codificamos la realidad para hacerla manejable. De hecho, ya sabéis que la metarepresentación es apenas 12 bits por segundo. O sea que las metarepresentaciones, el metapensar, el pensamiento no, la noesis entera es una máquina complejísima que requiere todo el puñetero cerebro y el cuerpo. Entonces el pensamiento es muy complejo y tiene un nivel de complejidad extensísimo. Porque hay muchas cosas que son implícitas, que nunca se revelan como pensamiento, pero son consciente, pero son pensamiento. Sin embargo, el metapensamiento son apenas 12 bits por segundo. Las ideas conscientes, lo que llamamos la RAM del córtex prefrontal. Que eso se dice mucho, ¿no? El córtex prefrontal es como la memoria RAM. Bueno, aquí somos totalmente antimetáforas de ese sentido. No porque seamos unos pedantes, que lo somos, sino porque esas metáforas llevan a ideas incorrectas sobre lo que es el pensamiento. Porque no es la estructura que tiene el pensamiento, lo que pasa es que lo parece. Y provocan ilusiones sobre los procesos del pensamiento que son intuiciones incorrectas sobre lo que verdaderamente deberíamos estar haciendo para hacer teoría de la mente. Vale, entonces, ya hemos visto lo que hace la filosofía, manejar las ideas. ¿Qué son las ideas? Las ideas son todo representaciones susceptibles de ambiguación, susceptibles de operación. ¿Vale? Como las podemos ver desde fuera y podemos operar con ellas. Bien. Susceptibles, no hace falta que sean todo el rato completamente explícitas y tengamos la mente llena preclaramente de la idea concreta. No, hay flujos de pensamiento que son poco explícitos, pero que nos entendemos. Por ejemplo, el pensamiento lingüístico. Pensamiento lingüístico, es incorrecto decir que pensamos en palabras, pero el lenguaje nos permite explicitar cosas de forma muy rápida, pero transmitir mucha cantidad de información sin tener que estar todo el rato rellenando la mente de lo complejísimo que es. ¿Y eso cómo lo hacemos? Es una especie de algoritmo de compresión. El lenguaje funciona como un algoritmo de compresión. Y esta es una metáfora que es bastante más correcta que la otra. Que eso de que el córtex prefrontal es la RAM del cerebro. Está bien, pero bueno. Bien, que no hace falta que estemos todo el rato pensando consciente, que para pensar conscientemente no hace falta estar meta representando, proyectando ahí vivamente una idea compleja con todos sus matices. No hace falta eso. Eso es una especie de proyección, una evocación muy intensa de una idea. Bien, vale, puedes hacer eso. Puedes hacer gnosis sobre una idea, es decir, puedes intentar que todo tu procesamiento esté en un concepto muy básico, ¿no? Muy concreto, muy básico, muy concreto.
Entonces, por lo que, por ejemplo, hacemos con cosas que son muy difíciles de pensar, que son las matemáticas. ¿Por qué son muy difíciles de pensar? Porque son abstractos. Y como son abstractos, no tienen apenas afecto y no tienen apenas imagen. Entonces, tenemos que tirar de algunos afectos, algunas pseudoafectos, pseudoimágenes para reconstruir algo tan complejo como puede ser el concepto de derivada, que se explica con una gráfica, que es una gráfica, una imagen. O, peor aún, más difícil. Os voy a poner un ejemplo. Y el concepto matemático más complejo que he intentado representar mentalmente es el concepto de funtor. No os voy a explicar lo que es un funtor. Pero es un... muy complicado. De hecho, ya no me acuerdo. Ya no podría explicar lo que es un funtor. Ya no lo entiendo. Porque no tengo poder sobre él, porque sé que llegué a comprender lo que era, pero ya se desfumó. De nada, Zabuski. Me alegra que aprecies lo que intento hacer por vosotros. No vamos a explicar lo que es un funtor. Pero sí podemos intentar, ¿no?, comprender lo que es una clase en matemáticas. O un conjunto, más fácil, un conjunto. Un conjunto. La noción matemática de conjunto es una noción abstracta. ¿Y cómo nos imaginamos lo que es un conjunto? Coño, pues la mayor parte de las veces imaginamos lo que es un conjunto o evocamos lo que es un conjunto mediante diagramas mentales, sobre todo diagramas de Venn, ¿no? Círculos con cosas dentro, como nos enseñaron los números cuando éramos pequeños. Nos ponían unos puntos en la pizarra y los rodeaban con un círculo y decían, esto es un conjunto, o esto es la unidad de 3 cosas. Vale, bueno, ¿qué es un conjunto? Un conjunto es una abstracción. Una abstracción de... una idea abstracta, que es que no tiene imagen, una abstracción de la enumeración de formas. Entonces, un conjunto te dice, la idea abstracta de conjunto es la gramática que subyace a la diferencia entre unos elementos y otros elementos. En tanto su número, o sea, dos conjuntos son diferentes cuando tienen diferentes cosas. ¿Vale? Entonces, lo que distingue dos conjuntos es las dimensiones de los elementos del conjunto. Son diferentes si los elementos de los conjuntos son diferentes en sus dimensiones. Entonces, con que uno de los elementos sea diferente en dimensiones a cualquiera de los elementos de otro conjunto, ya son conjuntos diferentes. Ok. Bueno, pues hay una abstracción de la idea de conjunto, que es la idea de clase. Bueno, hay otra abstracción, es un grupo, pero lo interesante es la idea de clase. La idea de clase es todos los elementos un conjunto de elementos constituye una clase. No, perdón. Una clase es una relación. Una clase es una relación. Clase de equivalencia se llama. Vamos, clase de equivalencia al conjunto de todos los elementos definido por lo que esos elementos tienen como equivalente. Entonces, el conjunto de elementos relacionados entre sí mediante una relación de equivalencia es un conjunto de equivalencia. La clase de equivalencia es lo que los elementos de esos conjuntos tienen en común para ser considerados conjuntos. Eso se llama clase. Bueno, pues cuando nosotros intentamos pensar eso, también lo hacemos solamente a 12 bits por segundo. Y eso es una putada. Bueno, pues la filosofía se ocupa de estas ideas explícitas, pero también de ideas que no son tan absolutamente explícitas como estas y son más leves. Como por ejemplo, joder, todo el mundo me entiende cuando yo digo voy a ir a jugar. Nadie, con el voy a ir a jugar, todo el mundo lo entiende sin necesidad de esforzarse en proyectar mentalmente ideas, afectos, imágenes, afectos o relaciones que constituyen el procedimiento de ir y el procedimiento de jugar y el procedimiento compuesto de ir a jugar. No hacéis eso, lo entendéis y punto. Eso también es explícito. Eso también es explícito. ¿Podemos ampliar la RAM? No. No podemos ampliar la RAM.
Claro, 12 bits es una barbaridad, tiene toda la razón Diógenes. O sea, hay que tener en cuenta que 12 bits es muy poco, pero es una barbaridad teniendo en cuenta que lo imaginario solamente podemos percibir 8 bits de color, ¿vale? Eso no significa que estemos percibiendo todo el rato 8 bits de color. De hecho, podemos vivir con mucho menos de 8 bits de color y percibir la realidad. O sea, la realidad entera tiene 8 bits, pero nuestra percepción visual de la realidad apenas requiere 4. ¿Por qué? Pues porque nosotros no necesitamos tener toda la gama cromática cuando vemos algo. ¿Ok? Pensar que los bits son en binario, es decir, base 2. Bueno, a ver, ya, pero quiero decir, Diógenes, es una barbaridad, pero solamente es una barbaridad si tú piensas en cuánta información de la realidad puedes contener en 8 bits. O sea, ¿cuánta realidad puedes contener en 8 bits? No, ojo, no cuánta imagen, ¿eh? No cuánta forma, para ser más específicos. No cuánto contorno y color puedes contener en 8 bits, sino cuánta cantidad de realidad puedes contener en 8 bits. O sea, en contraposición con la realidad es muy pequeña. ¿Por qué? Porque 8 bits por segundo, al cabo de muchos segundos, es una composición muy intensa. Sobre todo porque, aunque estamos solamente a 12 bits por segundo, 12 bits por segundo es en una línea de pensamiento, pero tenemos muchas líneas de pensamiento implícito. Muchas. Lo que significa que aunque 12 bits son los únicamente explícitos, ¿vale? El pensamiento potencialmente explícito es muchísimo. Muchísimo, muchísimo más que 12 bits. Claro, eso es. Eso es. Pero muchísimo es muchísimo más. Y aún así 12 bits efectivamente dan para mucho. O sea, podríamos crear un autómata que tuviera una memoria de 12 bits y que se manejara en 3 dimensiones perfectamente. ¿Vale? Y distinguiera objetos y contornos, o sea que... Vale. Pero, por ejemplo, sabemos que un autómata que tuviera una memoria RAM, ¿no? Un córtex prefrontal, una memoria explícita, si queréis, de 12 bits, apenas sería como un reptil. ¿Vale? Esa es la cuestión. No solamente es un problema de cantidad. En el caso de la mente humana, 12 bits es un problema de cantidad, pero la cualidad es sobre qué versan los 12 bits. ¿Sobre qué versan? ¿Versan sobre forma? ¿Sobre color? No, versan sobre forma, sobre color, sobre distancias, dimensiones, abstractos, afectos, espacios, tiempo, que es una representación específica, cambias de memoria relacional a verbal, a episódica, afectiva, o sea, es una locura. Vale. Bueno, vamos a... Hombre, Ramanov, ¿cómo estás? Con 12 bits tienes para casi 4100 instrucciones. En un autómata sí, pero la mente no es un autómata. La mente no es computación, no lo es. Solo una pequeña parte del pensamiento explícito es computable. Pero no es... El pensamiento no es computable. Y las ideas no son computables tampoco. Las ideas no son computables, precisamente porque están compuestas por cosas que no se pueden computar porque no son susceptibles de aprehensión computacional. Es decir, no se pueden contener en una máquina. Como por ejemplo los afectos. No confundir con las emociones, que tampoco. Vale. Toda esta mierda que venía. ¿Cómo me duele la cabeza? No sé si es el puñetero cloro. ¿Qué estábamos diciendo? Ah, eso. Entonces, estamos con lo de que es una idea. Bueno, pues ahora vamos a ver qué es un símbolo. Este proceso
de 12 bits por segundo. Es un proceso en el que lo que podríamos llamar memoria, que no existe, pero para entendernos por un momento, lo que podemos llamar memoria se evoca AJ A I J, ¿vale? Se concreta en una matriz que no es una matriz así, ¿vale? Es una matriz mucho más compleja que esta, que es la noesis. Le vamos a llamar N. Ups. N, así. De hecho, creo que deberíamos ponerla entre corchetes. Pero bueno, da igual. N. Bueno, en segundo plano y en tercer plano y en cuarto plano, Diógenes, hay muchos planos. ¿Vale? Hay muchos planos. La memoria va sintetizando, o sea, la noesis, que es el estado mental. El N es el estado mental. En un momento T. Entonces es NT. Entonces ese estado mental tiene submatrices que ya vimos en el proyecto Galatea. ¿Os acordáis de Galatei? Tiene submatrices con diferentes campos de la cognición, que esto ya lo hemos explicado otras veces, voy a pasar muy rápido porque hemos explicado otras veces, pero esa gran matriz del estado mental lo que hace eso es una resíntesis continua del estado del yo. Nunca jamás tenemos la misma N. N es tan grande que no se puede repetir dos veces en una vida. Y además, tampoco se puede repetir en dos individuos diferentes en toda la historia de la humanidad. Jamás habrá dos Ns iguales. Porque no es muy compleja. Depende del grado de profundidad a la que queramos analizar N, ¿vale? Pues ahí está la cuestión. Bien, entonces N se va sucediendo y vamos resintetizando N. Y entre otras cosas, las partes de N, las submatrices de N, que vamos a llamar NS. Las submatrices de N, que pertenecen a cosas que no es la primera vez que ocurren, que son muy similares. Joder. NS, que son muy similares a otras NS1, NS2, a otras NS. Entonces hay otra matriz que las relaciona y te dice esto ya ha pasado antes. O algo muy parecido ya ha pasado antes. Entonces te evoca un afecto que es la sensación de conocido. O la sensación de recuerdo. Cuando digo sensación me refiero a afectos. Son afectos compuestos. Conocido y recuerdo son afectos complejos. Entonces ese afecto conocido, ese afecto de recuerdo te dice, en este momento sé qué cosas de las que tengo en mi cabeza provienen o si son asimilables a ideas pasadas y cuáles no. ¿Y eso cómo lo sabemos? Por la cantidad de matriz, la cantidad de submatrices de N que son nuevas. El cerebro distingue afectivamente lo que es nuevo de lo que no es nuevo. ¿Cómo? Reflejo de orientación. ¿Qué es el reflejo de orientación? Llamamos el reflejo de orientación al proceso afectivo, no, proceso intelectual por el que orientamos nuestra cabeza hacia lo nuevo, preparados para clasificar lo nuevo como algo conocido. Es decir, introducirlo en N. Pues ese reflejo de orientación sabe perfectamente qué cosas son nuevas y qué cosas no son nuevas. Porque a las cosas que son nuevas les pone un tipo de afecto y a las cosas que son viejas, otro. Un caso particular de esto es el trauma. ¿Vale? La gente dice, no, tu cabeza está actuando como si la cosa estuviera pasando ahora. No, no es cierto. No es cierto. Lo que pasa es que estoy evocando todo el rato una emoción. Bien. ¿Toda esta mierda para qué es?
para contaros que esto se describe, esta sucesión de matrices y los procesos internos de la matriz, en psicología se describen como UAL. UAL. Las relaciones entre submatrices y sus componentes se llaman UAL. ¿Qué es eso? Unlimited Associative Learning. Aprendizaje asociativo ilimitado. Y ese aprendizaje asociativo ilimitado es que todo el rato estamos creando diferentes asociaciones, como diríamos psicoanalíticamente. ¿Pero qué es eso de asociaciones? Pues las asociaciones son relaciones afectivas, imaginarias o gramaticales entre representaciones. Y a eso le llamamos aprendizaje asociativo ilimitado. Entonces tenemos una representación, que es un trocito de R, un trozo bastante grande de R. Tenemos una representación y la relacionamos con otra representación. ¿Ok? Perfecto. Si podemos hacer asociaciones entre estos R1 y estos R2, si podemos hacer asociaciones entre las representaciones, porque podemos vincularlas afectivamente, imaginariamente o formalmente, me da igual cómo. Podemos poner ejemplo de todo eso, ¿no? Pero si podemos relacionar dos representaciones mediante ese proceso de resíntesis, ¿vale? ¿Qué es relacionar dos representaciones si no existen dos representaciones? Si hay una matriz representacional total. Bueno, pues lo que significa es que hay una parte de esa matriz que se ha resintetizado modificándose, pero modificándose muy poco. Esto es complicado de explicar y de entender. Así que, si no entendéis, no pasa nada. Lo volveremos a explicar. Retomaremos este punto. ¿Qué es entonces una asociación, una relación entre dos ideas? Es otra idea, que es R1, R2. Le llamamos R1, 2. Eso es una R compuesta por trocitos de 1 y trocitos de 2. Que esa composición es como composición de funciones, maldita sea. De hecho, es una operación entre matrices. Empiezo a comprender por qué no viene nadie a este canal. Vale. Bien. Hemos sintetizado una idea nueva a partir de dos ideas viejas. Incorrecto. Hemos sintetizado una idea nueva a partir de una idea anterior, que proviene de una idea anterior, que proviene de una idea anterior, ta. ¿Por qué? Pues porque no hay un R que se relaciona con otro R, sino que hay una matriz a la que sucede otra matriz, a la que sucede otra matriz, y así sucesivamente. Es un proceso de resíntesis. Síntesis. Resíntesis. ¿Qué es un símbolo? ¿Qué es un símbolo? R es representación. Dicho todo esto, ¿qué es un símbolo? Un símbolo es el proceso no ético, representacional, ¿vale? Mental, no ético, para no confundir representación simbólica con representación mental. Un símbolo es un proceso no ético por el que una representación explícita con un nivel de complejidad C contiene, evoca o refiere, tiene capacidad de producir otra representación mental, una R explícita, pues una R que es más compleja, más abstracta o más implícita.
más difícil de manejar. Por lo tanto, una relación simbólica es una relación entre una representación muy simple, normalmente gráfica, imaginaria, con otra representación. Muy gracioso, Diógenes. Espera, ¿es una pregunta de verdad? ¿Es una pregunta de verdad o me estás tomando el pelo? Mide tus palabras. Joder, ¿en serio? No me lo puedo creer. Noético es de noesis. No es no ético, es noético, de noesis. Noesis, la noesis, el pensar, coño. Noesis es pensar. El que aparezca en tu cabeza algo. Eso es la noesis. Pues entonces, un símbolo es... sí, va junto. Un símbolo es el evento no ético, el evento mental, el evento, si queréis, consciente, cognitivo. Es que tiene que ser no ético, la palabra es no ético. El evento no ético por el que una representación mental muy simple, muy sencilla, normalmente gráfica, o sea, es decir, imaginaria, como un símbolo de infinito, refiere y por lo tanto induce otra representación que es más compleja, más abstracta o más implícita. Pues eso es un símbolo. Ya la relación entre lo explícito y lo implícito, lo más explícito y lo menos implícito, a eso se le llama relación simbólica. ¿Dónde está la relación simbólica? Pues mira, la relación simbólica está aquí. A ver... es una representación semántica semántica de otra representación no semántica. Es una semantización. Es un proceso que nos permite ambiguar o manejar mentalmente cosas muy complejas, como el concepto de infinito. Gracias por esa suscripción a YouTube, Joan. Y con esto ya os dejo en paz. Porque yo creo que hoy me he pasado. Hoy me he pasado 3 pueblos. Entonces lo que dije de que el símbolo era una ambiguación imaginario formal, que dijiste que casi, claro. O sea, el símbolo es una ambiguación semántica. Lo que estás haciendo es utilizar una relación muy simple, una representación muy simple, ¿vale? Es una representación muy simple para referir o inducir una representación muy compleja. Eso es una relación simbólica. Pero no tiene por qué ser... O sea, la ambiguación puede ser imaginaria, pero no tiene por qué ser formal. Y tampoco tiene por qué ser imaginaria, puede ser somática. Por ejemplo, una palabra es un símbolo, porque una palabra puede referir cosas muy complejas. Otra cosa es que el símbolo gráfico, ¿vale?
sí que es una ambiguación imaginaria. Y el símbolo gráfico matemático es una ambiguación imaginario formal. ¿Comprendes? ¿Has entendido, Sero? O sea, una ambiguación imaginaria formal es un tipo de relación simbólica. Pero una ambiguación, yo qué sé, semántico-episódica también. El caso es que en el caso de las matemáticas son ambiguaciones imaginarias. Entonces, tú lo que estás haciendo es definir en términos de realismo cognitivo lo que es un símbolo matemático, un símbolo abstracto, pero gráfico, un símbolo gráfico matemático. Sangarot, lo interesante sería la relación entre el símbolo y lo representado. A ver. ¿Cómo lo interesante sería? Una manera de detectar la clase de los elementos evocados. A ver, espera, voy a pensar. La relación entre el símbolo y lo representado. Pero es que el símbolo, cuando dices símbolo, ¿qué es el símbolo? ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es una representación gráfica, ¿no? Entonces, por lo tanto, un símbolo es o imaginario o eso es un símbolo. Un símbolo es gráfico. Un signo es somático. Se puede percibir por los sentidos. Eso es un signo. Un símbolo es un tipo específico de signo que es gráfico, ¿no? Aquello que evoca. Pero vamos a ver, es que aquello que evoca representa... Pero es que estás... ¿En qué términos estás utilizando representar? ¿En términos cognitivos o en términos simbólicos? O sea, literarios. Cuando dices aquello que representa... Vamos a ver. ¿Cómo que es que no te entiendo? Lo siento. O sea, no entiendo. Lo interesante sería la relación entre el símbolo y lo representado. Pero ¿cómo que lo interesante? O sea, lo acabamos de explicar. ¿Cuál es la relación entre... O sea, el símbolo es una representación también. Y lo representado es otra representación mental. Todos son representaciones mentales. Las coordenadas, Sangarot. Las coordenadas son importantes, como dice Sero. O sea, no se te vaya la olla, es que no entiendo muy bien qué es lo que quieres decir. Vamos a ver, lo interesante sería, no puede ser que no lo hayamos tratado aquí, porque aquí hemos contenido, en términos de realismo cognitivo, lo que es la idea de símbolo. Entonces, un símbolo es toda aquella relación entre dos representaciones en la que una es utilizada como resumen o referencia de otra. Entonces, todo simbolismo es, como ha dicho Sero, una ambiguación. Es decir, un resumen, una simplificación. Entonces es utilizar representaciones mentales muy complejas mediante otras representaciones mentales más sencillas. Como por ejemplo, una palabra. Un término verbal es un símbolo, porque todo el término verbal evoca otras cosas, afectos complejos como, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo os digo procrastinar, coño, es muy complejo de explicar lo que es procrastinar, pero lo entendéis a la primera, no tenéis que pensarlo. Entonces, procrastinar es una palabra. ¿Y qué hace esa palabra? Pues es algo somático que se puede percibir por los sentidos, ¿vale? Que te evoca un término. Y ese término, ese término es mucho más complejo. Y es una representación episódica por el que estás queriendo hacer algo, pero no pudiendo.
Creo que entendías el símbolo en coordenadas gráficas. O sea, lo interesante es cuando un símbolo gráfico está relacionado con una representación interna. Vale, pero es que eso simplemente se llama cognición. Porque todo lo que podemos conocer, todo lo que conocemos, percibimos por los sentidos, todo lo vamos a relacionar con una representación interna. Entonces, la acepción clásica de representación, o sea, la noción clásica de símbolo, ya no tiene sentido. Porque todo lo que percibimos, por el hecho de ser percibido, es un símbolo de algo. Porque todo tiene una significación. ¿Y qué es una significación? La relevancia de algo. Hola, Don Quijote. Dice, lo que hace por detrás una IA generativa, texto-imagen, se basa en este proceso. No, porque una IA no es una inteligencia artificial. Una IA es un proceso estocástico. O sea, una IA es un proceso... No, Don Quijote, vamos a ver. Es que las IAs de hoy en día, da igual, sean LLMs o sean generativas, que se llaman... Primero, no es correcto decir que son generativas porque técnicamente generar no generan, pero generan en cierto sentido. Bien. Entonces no hacen eso. Es que las IAs no son inteligencias. No tiene nada que ver con lo que hacemos con la mente, pero absolutamente nada. Una IA no es sino un proceso en el que una serie de bits resultan estar en una... de bits de imagen, ¿vale? Píxeles, si quieres. Una IA generativa es un conjunto de píxeles que se ponen de un color mediante un proceso de probabilidad. O sea, yo le doy un prompt, unas palabras... Él, como ya esa IA que ha estado entrenada, ¿vale? Te dice, con estas palabras, lo más probable es que este bit concreto encienda este píxel de este color. Pero no tiene un proceso de razonamiento. Tiene un proceso en el que tira como un montón de dados, pero los tira tantas veces que termina saliendo algo con sentido. Porque la misma IA termina diciendo... Es cierto, porque no dice, porque no son inteligencias reales, ni mucho menos. La misma IA termina corrigiendo para ir yendo hacia ciertos patrones que ha interiorizado. Entonces tú le das imágenes, la IA introduce unos patrones, subpatrones y metapatrones, los introyecta, los interioriza, por así decir, y luego los vomita conforme a unos prompts. Entonces no tiene nada que ver con lo que hace la mente humana. Las inteligencias de hoy en día, las inteligencias artificiales, no son inteligencias en ningún sentido. Ni siquiera en el sentido de inteligencia artificial débil. No son inteligencias artificiales débiles. Mucho menos fuertes y mucho menos puras aún. Tenemos un directo en el que explicamos lo que es una inteligencia artificial. Claro, pero eso es, Don Quijote, eso es porque... Tienes que pensar que cada letra que le das a la IA es como si fuera un dado de 1 trillón de caras. ¿Entiendes? Cada letra que tú le das a una IA es un dado de 1 trillón de caras. Es que tampoco tengo, o sea, creativas ni inteligentes como tal ni como no tal. No son para nada inteligencia porque no tiene nada que, o sea, es una inteligencia artificial generativa. Voy a quitar esta mierda. Una inteligencia artificial de las llamadas generativas, primero no genera nada. O sea, generar, ¿qué es eso de generar? Tendríamos que ver qué es eso de definir lo que es generar, ¿vale? Pero vamos a entender que generar es hacer aparecer con cierto grado de originalidad, es decir, con cierto grado de novedad. Entonces, en ese sentido, perfecto. Una IA genera, ok. ¿Y en qué consiste el generar de una IA? ¿Consiste en un proceso creativo? No. Porque creativo solamente es la mente humana, y ni siquiera estoy seguro de que la mente humana sea creativa. Ah, sí, correcto. Entonces sí. Sí, vale, ya te he entendido. Sí. O sea, sí, claro. Esa es la cuestión. O sea,
En la matriz N, cada vez que se resintetiza, es muy parecido a cada vez que le pides un prompt a una IA. Totalmente. Me parece un símil cojonudo. Sí. O sea, muy buen símil. Porque pasa muy parecido en la mente humana. Pasa muy parecido, me refiero al proceso de resíntesis. ¿Vale? También es cierto que a lo mejor la mecánica la mecánica físico-material que origina eso no es exactamente la misma, porque en una máquina son imanes y en nuestra mente son, en fin, no te podéis imaginar la cantidad de información que tendríamos que tener para evocar una mente humana. O sea, es increíble, porque estamos hablando de niveles de modificaciones a nivel proteína. Es decir, una misma proteína modificada ya es parte de la puñetera memoria. Proxy, queremos un Kahoot. Antes de iniciar la clase dijiste que yo te había dejado una pregunta en YouTube. ¿Cuál? Ya la respondí. ¿No? ¿No la he respondido? ¿No he respondido a la pregunta de Sero? No, no la he respondido. La pregunta de Sero es por qué en el directo de la psicobiología del pecado que hicimos y la fe y los demonios, en ese directo, que por qué jugar es ambición. Bueno, pues ya creo que lo hablaremos otro día, porque si no vamos a reventar hoy. Vale. Pues ya está. Intentaré seccionar este directo, ¿vale? Seguro que he cometido algún error semántico, pero me duele un poco la cabeza porque he ido a entrenar y me he dado la paliza. Nos vemos mañana. Intentaré hablar de cosas ligeritas mañana. No sé de qué. A ver si consigo hacer algo de mitología, ¿vale? Que sé que os gusta. Se agradecen propuestas para mañana. Y sí, felicidades a los de la raid que se hayan quedado. No es porque coño ese cobollo no siga haciendo raids, porque la gente que le ve... o sea... les importa un pedo a mi canal. Ha sido muy interesante, se ha quedado bastante gente de las raids. Sí, bueno, 30 personas, ¿no? O 40 personas. Hablamos de Teseo y de Ariadna. ¿Quieres que hablemos de...? Teseo y Ariadna, ¿eh? Interesante. En realidad no ha sido tan corto porque hoy hemos empezado un poco antes de lo habitual. Hemos empezado como 10 minutos, casi 10 minutos antes de lo habitual. Teseo y Ariadna. ¿Queréis que hablemos de eso? Hablemos de Teseo y Ariadna como mito polar. Venga, va. Vamos a hacer eso. Teseo y Ariadna como mito polar. Eso hacemos mañana. Ok. Y así hacemos algo ligerito. Podemos leer el mito, ¿vale? En plan con sexilexia. Nos vemos mañana. Chicos, gracias a todos. Gracias a los patronos. Gracias a los que dais retweet. A los que comentáis los vídeos de YouTube, que es importante dar like y comentar los vídeos de YouTube, aunque sea con una chorrada de comentario como pole o segundo o primero o lo que sea, ¿vale? Ayuda muchísimo. Y deseo... Pues no, es que me veo. Nos vemos mañana en Mitología 101. Gracias por aguantarme, ¿vale? Y a ver si hay suerte y me llaman de la entrevista de trabajo esta semana. Y a ver si bueno, no va a haber suerte. El de Colombia no me lo van a dar. Ya os lo digo yo, que trabajo de Colombia no me lo van a dar. Pero bueno, eso. Y pongan comentarios en vídeos antiguos. Eso estaría muy bien. Posicionaría mucho. Os quiero. Leed Polaris. Leeros Polaris y gracias a todos los que lo habéis comprado, el nuevo. Muchas gracias. Ya, de hecho, ya está empezando a llegar. Creo que los primeros llegaron ayer. La primera a la que reportó que le había llegado el libro era
lágrima. Así que muchas gracias. Os quiero. Saldremos de esta, aunque sea para irnos a Colombia.